Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, 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 No sé buenas qué tardes. pasó, tuvieron problemas de ingreso, ¿verdad? Sí, Ujú. Fue general, ¿eh? Yo también tuve problemas para ingresar, pero bueno, espérenme tantito. Nada más les iba a comentar rápido que igual la plataforma tuvo un problema, de hecho se lo comenté a su compañera Stephanie, si mal no recuerdo, que había un problema con el asunto de la plataforma. Se supone que también ya quedó resuelto, entonces les voy a pedir que puedan revisar o que estén al pendiente. Ahorita en cuanto acabe la sesión, modifico obviamente las fechas para que puedan ingresar sus actividades. Recuerden estar al corriente de las actividades de la primera y segunda semana. Ahorita el fin de semana voy a hacer el corte de todas las actividades, sobre todo las de la primera semana, y para que tengan para la siguiente semana para entregarlas de esta. Pero sí, por favor, tengan mucho cuidado y verifiquen, obviamente, que no se les pasen las fechas. Por eso no tuvieron actividad del miércoles para ahorita, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio entonces. La sesión pasada estábamos hablando acerca del gobierno, de la Constitución, del Estado y de la soberanía. Nada más así rápido para que nos podamos, obviamente, adecuar. Les voy a hacer el pase de lista. Creo que ya están todos. Si es que, a ver, déjenme ver. Bueno, no faltan creo que dos, algo así. Pero bueno, ya les tengo que pasar lista. Les pido, por favor, aperturen su cámara para la toma también de evidencia y para su pase de lista, por favor. Aquí está. Ok. Giovanni, presente. Ginola. No está Ginola, ¿no, verdad? Arturo, Presente. Jessica, presente. Guadalupe, Stephanie. Stephanie. Aldair. Presente. Ok, Marvin. Presente. Esther. Esther no está. Paola. Presente. Espérenme, ya entró alguien más. Paola. Presente, abogada. Yo, Stephanie, espérame tantito, a ver. Vamos otra vez. Ginola ya entró, ¿verdad? Ya, abogada, gracias. Ok, perfecto. Paola, ya me había contestado. Andrés, ¿está Andrés? No está Andrés, ¿verdad? Ok, me falta alguien, ahí tienen la lista en la pantalla, por si me falta alguien o me pasé a alguien de una vez, díganme para que les pueda... Dile que no le voy a escuchar porque estoy en clase. Así dile. ¿Mande? Perdón. Ah, ok, perfecto. Paola, ok, nada más creo que lo único que tiene falta... Ah, Stephanie, espérame tantito, ya ven. Ahí está, creo que ya quedó. Gracias. Perfecto. Ok, les decía que estábamos hablando la sesión pasada acerca de gobierno. Giovanni, ¿recordarás de qué hablábamos del gobierno la sesión pasada? De lo de cómo se conformaba y eso. Ah, ¿qué te acuerdas de gobierno? En los poderes que se dividía, por ejemplo. Ok, ¿en qué poderes se dividía? Ok, ¿qué más? ¿Qué lo conformaba? Ok, ¿quién lo conformaba? ¿Qué más? Lo de la población, lo del territorio. Ok, la población, el territorio. ¿Qué diferencia había entre el gobierno y el Estado? Giovanni. ah, mm, No, nada. Ginola, ¿te acuerdas qué diferencia había entre el Estado y el gobierno? Pues para mí ahora sí que básicamente sería que el gobierno es una representación
Ok. lo que nos representa, y el de Estado, pues seríamos todos en general, ¿no? Ok, lo que había dicho tu compañero Giovanni, la cuestión de la población y la cuestión del territorio. Paola, ¿te acuerdas las formas de poder adquirir la nacionalidad de nuestro país? Y era por naturalización. Ay, son tres, pero ya no me acuerdo bien. Bueno, Ok, adquirirla por nacimiento también. ok, por nacimiento. Por estar un tiempo determinado aquí en el país o por contraer matrimonio con alguien que viva, bueno, que sea mexicano. Ok, perfecto. Los sistemas recuerden que para que nosotros seamos nacionales, sí se puede mediante la naturalización o por el nacimiento. Sin embargo, recordemos que los sistemas para la adquisición de nacionalidad solamente son dos, ¿sale? Recuerden que era el derecho de suelo y el derecho de sangre, que es lo que comenta su compañera, por el hecho de tener padres mexicanos y no importar o sin importar alguna otra situación. En el caso del suelo, pues tiene que ver por la situación del lugar donde nacimos. Recuerdo que nosotros nos habíamos quedado en la parte de la soberanía, platicamos que era la soberanía y decíamos la sesión pasada, ahorita les quito el cuadro para que no tengan problema. Y comentábamos que era como tal una cuestión que se definía en torno al poder y que tenía que ver con una facultad que tenía cada uno de los estados para poder ejercer precisamente ese poder sobre su territorio, sobre su población y sobre su propio gobierno. También hacíamos la anotación de que la soberanía propiamente residía en el pueblo y que nosotros le transmitíamos al Estado y que por tal el pueblo era la fuente de la soberanía y el Estado solamente era un propio depositario. Básicamente por eso nosotros somos los que ponemos a esas personas en el poder. Ahí, hasta donde yo recuerdo, ahí nos quedamos. Decíamos que no siempre teníamos que estar de acuerdo con la forma en cómo el Estado ejercía el poder, que teníamos obviamente diferentes formas de poder revelar la propia situación cuando estábamos inconformes. Obviamente esas variaban dependiendo la forma de actuar de los propios ciudadanos. La primera que nosotros vimos y que fue la que obviamente alcanzamos a ver era la resistencia pasiva. La resistencia pasiva, la forma en la que nosotros nos oponíamos a la forma de cómo el Estado ejercía el poder, era a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos pues, era la desobediencia, simple y sencillamente no cumplíamos la propia ley por considerarla abusiva, intransigente, injusta, etcétera. Las otras, pues obviamente tenían que ver con la parte de los abogados y con la parte del derecho, que quiere decir que pues obviamente podíamos concurrir a cuestiones o a mecanismos legales para podernos inconformar. De hecho, uno de esos mecanismos de defensa es precisamente el propio juicio de amparo. También otra de las formas de mostrar por parte de los ciudadanos la resistencia pasiva era mediante la situación de poder concurrir ante la opinión pública. Decíamos que la opinión pública actualmente tiene un gran ejercicio de poder. De hecho, decíamos, muchas personas optan antes de acudir a la propia autoridad, acude a los medios de comunicación para poder tener ese impacto y lo hemos visto sobre todo en delitos, sobre todo en la comisión de delitos de alto impacto, pues obviamente son los principales que obtienen la atención de los medios de comunicación. Ejemplo muy particular, pues ya lo vimos, los casos de desaparición, los casos de narcotráfico, los casos de feminicidio, etcétera, por mencionar algunos. Esos eran, y obviamente decíamos que la resistencia pasiva básicamente tenía que ver con un derecho natural, todos lo podíamos utilizar sin importar absolutamente nada y no generaba algún problema. Tenemos otro par de mecanismos para podernos inconformar como ciudadanos ante un abuso de poder o ante algún tipo de normatividad con la cual no estamos de acuerdo. Está la resistencia agresiva y la resistencia defensiva. La primera de ellas es más bien la cuestión de la resistencia defensiva, que es la que les aparece a la vista en el cuadro o en el recuadro de color verde. La resistencia defensiva ya tiene una cuestión mucho más, por eso se llama defensiva, porque ya se obtiene a través de mecanismos de violencia. ¿Qué quiere decir? Pues se genera o se entiende que la reacción de rechazo se da mediante la propia violencia. Es cuando como tal el propio ciudadano se resiste a poder ejecutar la ley y pues obviamente ya tiene una cuestión violenta a mecanismo de reacción.
Y obviamente acá lo podemos vincular mucho con la parte de la figura jurídica de la legítima defensa. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente también tiene que ver con una parte de derecho natural. Les pregunto, ustedes ya lo saben, ¿a qué se refiere o qué es la legítima defensa? Pues cuando alguien te agrede y tú te defiendes, o Ok, sea, cuando alguien respondes te con lo agrede y tú mismo. te defiendes. Recordemos que en nuestro país tenemos una discusión todavía muy fuerte con respecto a la cuestión de la legítima defensa, porque muchas personas sí consideran que en la parte al sentir violentado o agredido algún tipo de derecho, lo normal es que exista algún tipo de defensa o algún tipo de protección. Algunos, que son los que están en contra, consideran que la parte de defendernos a través del ejercicio de violencia, pues técnicamente lo que va a generar es más violencia. Digo, en esa parte no nos vamos a meter, yo me imagino que cada uno de ustedes tiene una perspectiva muy particular y obviamente a través de los años de conocimiento que ustedes tienen ya acerca del derecho, podrán constatar si la cuestión de la resistencia defensiva, de responder la violencia con violencia, sí genera una parte de respeto hacia los derechos humanos. Ahora, lo hemos visto claro, nuestro país es uno de los países que genera mucho la parte de la resistencia defensiva. ¿Mediante qué? Pues lo hemos visto, mediante marchas, movimientos, plantones, etcétera. ¿Sí? Últimamente, pues lo vimos o lo visualizamos, sobre todo en que fue a principios de año, cuando tuvimos mucho la parte de las marchas feministas. Indistintamente estén de acuerdo o no con el movimiento, es una clara muestra de resistencia defensiva, que quiere decir que obviamente vieron vulnerados derechos y demás, y obviamente la forma de poderse manifestar a través, no solamente fue a través de una desobediencia de norma, o no fue solamente a través de una cuestión de instancia legal, o mediante medios de comunicación, sino que ellas sí rechazaban la parte de la ineptitud de cierta respuesta de autoridades con mecanismos defensivos. ¿Por qué violentos? Porque desgraciadamente no todas las marchas se llevaron acorde a la normatividad que generalmente tenemos. Muchas de ellas sí manifestaron cierto tipo de ataques vandálicos a diferentes monumentos, instituciones, personas contensoras de la conducta, como lo fue la policía, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que es la resistencia defensiva como mecanismo de acción o como mecanismo de protesta por parte de los ciudadanos que no quieren, obviamente, acatar cierto tipo de normatividad. Y la última que tenemos es la resistencia agresiva. En el caso de la resistencia agresiva como tal, ya se maneja como una parte de insurrección. La insurrección ya solamente se da a través de mano armada. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente se da para forzar al propio soberano a retirar las leyes o a corregir propiamente los excesos que manifiestan cada una de las normatividades. Digo, la realidad es que esa la hemos visto como a medias, porque la realidad es que ya no hemos tenido movimientos completamente armados como se pudieron dar en algún momento en una independencia o en una revolución, como su nombre lo dice, que sí básicamente era una inconformidad, pero solamente a través del uso de mano armada. Sin embargo, sí lo hemos visto a través de varias marchas, cuando ya se utilizan mecanismos como armas, no sé, armas blancas, no necesariamente armas de fuego, pero sí armas blancas, gas lacrimógeno, palos y todo ese tipo de cosas, pues sí estaríamos ya ante una resistencia agresiva, porque ya no solamente se está defendiendo un propio derecho, sino que ya se está violentando a través de la utilización de armas para evitar cumplir la propia normatividad, ¿sí? Entonces, esas tres son muy importantes, les pido que las tengan muy presentes, sobre todo para cuestión del examen. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda acerca de los tres tipos de resistencia? Yo no le entendí muy bien a la agresiva. La agresiva solamente es cuando ya te manifiestas, pero a través de la fuerza o a través de la cuestión de mano armada. O sea, cuando ya utilizas alguna herramienta como arma, desde ese momento ya se está hablando que es una resistencia agresiva. ¿Sí? Sí, muchas gracias. En el caso de la defensiva no, porque se supone que en la defensiva todavía hay una igualdad, por eso lo comparaba mucho con la legítima defensa, porque se supone que ahí sí lo único que hacemos es defendernos ante un ataque, en la agresiva no, en la agresiva ya es completamente generar la violencia.
Les decía y les ponía el ejemplo. Cuando se hablaba de los movimientos feministas como una cuestión defensiva, era válido. ¿Sí me explico? O sea, cuando se manejaba la parte de que, bueno, ok, rayé un monumento. Bueno, a través de eso podríamos decir que es defensiva, que sí se está violentando, o se está una cuestión de propiedad ajena. Pero sí llegó un momento en el que la resistencia defensiva, que era una parte de un movimiento de expresión o que era un ejercicio de derecho, se convirtió en una cuestión agresiva, que es ahí cuando ya envían a policías y cuando ya envían a lo demás. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se estaban utilizando armas. ¿Qué quiere decir? Todos lo vimos mediante los medios de comunicación. Ya se atacaba a los policías, ya se atacaba a los funcionarios, ya se aventaban botellas, se aventaba gas pimienta, o sea, todo ese tipo de que ya se hace una utilización de armas, ya en ese momento estaríamos hablando de una resistencia agresiva. Por eso decían, hay que tener mucho cuidado y esto lo han manejado muchas veces y muchas personas especialistas sobre todo lo que tiene que ver con la sociología. Hay que tener mucho cuidado porque sí, tenemos muchos derechos, claro, y obviamente podemos expresarnos, podemos hacer lo que quieran. Es más, ustedes se quieren ir enfrente del Zócalo, se quieren ir enfrente de Fiscalía y desnudarse y estar ahí, pues ustedes están en su completo derecho. Sin embargo, si ya van y quieren atacar al Ministerio Público y quieren golpear al policía, bueno, pues ahí sí hay que tener un cuidado. Por eso hablábamos la última vez. Es muy complejo cuando hablamos del respeto a los derechos humanos, porque todos creemos que existen y los tenemos y son completamente ilimitados, y la realidad es que no. Tienen restricciones, tienen limitaciones y tienen prohibiciones. Entonces, si nosotros pasamos de uno, en este caso de uno de resistencia defensiva a uno de resistencia agresiva, pues ya es cuando los detienen y ya es cuando los encierran y demás, porque ya su forma de manifestarse pues ya es completamente violenta, ¿sí? Bueno, si no tenemos entonces ninguna duda, bueno, ya pasaríamos a la cuestión de lo que es el juicio de amparo. Propiamente el juicio de amparo vamos a ver todo lo que tiene que ver con la cuestión primordial, su definición, su naturaleza jurídica, sus características, y tenemos que ver toda la parte de antecedentes históricos, como lo se hace en cada una de las materias. Bueno, básicamente cómo quedaría no definido, sino conceptualizado lo que es el juicio de amparo. Nosotros ya lo hemos platicado. El juicio de amparo va a ser un medio o un mecanismo de defensa. Va a tener un objetivo muy primordial o un objeto muy primordial, y que es precisamente la cuestión de proteger a las personas o proteger a los individuos contra los abusos de autoridad, ¿sí? No solamente contra los abusos de autoridad, eso lo vamos a platicar más adelante. También es un medio de defensa para proteger a las personas de las normas generales que vulneran sus propios derechos humanos. Obviamente estos que se encuentran reconocidos y contenidos dentro de la propia Constitución y en los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente este juicio o el amparo va a ser un derecho que nos va a servir como una garantía para todos los ciudadanos y no solamente para un sector en específico. Ya lo habíamos platicado, actualmente tenemos normas que son protectoras de niños, que son protectoras de ancianos, que son protectores de mujeres, etcétera, en grupos vulnerables, ¿no? Proteccionistas de indígenas, etcétera. En el caso del juicio de amparo, una de las características primordiales es que es una garantía para todos los individuos o para todos los ciudadanos, sin importar si pertenecen a algún sector vulnerable o a un sector completamente específico. Bueno, cabe mencionar, y eso sí a manera de preámbulo, que el juicio de amparo, por lo menos en nuestro país, sí ha tenido una evolución de cierta manera, y eso lo vamos a ver en los antecedentes. Se ha venido desarrollando en una cuestión paulatina. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el amparo va muy vinculado a la parte de la propia evolución constitucional. Obviamente, hasta el grado de poderse consagrar, y que por eso se separa, ¿no? Porque si nos damos cuenta, ustedes pueden tener materias o cada una de sus materias, en esa misma ven los mecanismos de defensa. Por ejemplo, en un civil, pues vimos recursos, en un penal van a haber recursos y así. Sin en cambio, el juicio de amparo, por la ligadura que tiene con la parte constitucional, pues obviamente es una materia completamente aparte,
ya que se considera que es el principal mecanismo o el principal medio de defensa con el cual contamos los propios gobernados frente al ejercicio del poder público. Y obviamente, pues cabe mencionar que se han ido actualizando varias figuras, les comentaba hace poco, la semana pasada, no recuerdo si la sesión pasada, que la evolución grande o el parteaguas se dio hace no muchos años con la reforma del año 2011 y obviamente pues ya en la segunda década del siglo XXI pues es cuando ya se tiene completamente la evolución a consagrar el amparo como una figura jurídica de carácter proteccionista. Ahora, para que nosotros podamos entender, obviamente vamos a ver toda la parte del crecimiento histórico, pero básicamente, o por lo menos el indicio primordial que nosotros tenemos es en la Constitución de Yucatán. En la Constitución de Yucatán, curiosamente, ni siquiera la figura apareció en la Constitución Federal, sino que apareció en la Constitución de Yucatán por allá del año 1841 y en algunas otras constituciones federales ya se buscaba la manera o ya se buscaba la forma de poder incorporar una institución protectora o una figura protectora a cada uno de ellos. Sin embargo, no se logró con el éxito o no con todas las garantías que se tenían en ese momento. Entonces, pues bueno, así pasaron varios intentos para que se pudiera establecer o para que se pudiera fundamentar una figura a como la conocemos hoy en día, como un mecanismo de control constitucional o de la propia constitucionalidad de los actos que propiamente generan las autoridades, ¿sí? Para que nosotros comencemos a hablar del amparo, para que tengamos nociones un poquito más claras de lo que es el amparo, porque yo les decía, este curso básicamente es introductorio, obviamente el segundo que lleven de amparo y van a ver toda la cuestión de términos y trámites. Pero para esto nosotros tenemos que tocar un tema que ya hemos tocado, por lo menos de manera superficial, pero pues ya lo hemos comentado en algún momento, acerca de lo que es la supremacía constitucional. Marvin, ¿qué es la supremacía constitucional? No me acuerdo, pero estaba pensando en eso. Sí, ¿sabías que iba a preguntar? Pues claro, a ver, déjame ver. Jessica, ¿te acuerdas qué es la supremacía constitucional? No, la verdad no me acuerdo. No te preocupes, ahorita que te ayude. ¿Quién está abajo de ti? Arturo. Arturo. Ah, perdón, tenía la cámara apagada. No te preocupes. Arturo. Digo, pues es como la... Es que tengo una idea, pero es como la constitución, así tipo la constitución la que maneja. Ok, sí, claro. De hecho, porque es la cúspide, ya lo habíamos comentado en algún momento. Sí, sí tiene que ver, obviamente por eso se llama supremacía constitucional, porque lo que nos importa es en qué lugar o en qué rango se encuentra la propia Constitución. Lo hemos venido platicando, obviamente, solamente en una cuestión superficial, no hemos abarcado ni hemos dado una definición, ni mucho menos. La supremacía constitucional parte, porque sí tenemos que entrar en un contexto o en un orden de ideas, en la cuestión de las agrupaciones humanas, o sea, desde las agrupaciones humanas hasta desde la primera o desde las más antiguas hasta lo que somos ahora, siempre han tenido que tener reglas básicas, porque si Como una la jerarquía, ¿no? comunidad o si una agrupación no tiene reglas, pónganse a pensar en cualquiera. Si una asociación o si una agrupación no tiene reglas, ¿qué es lo que va a pasar? No va a poder subsistir. ¿Sí me explico? Y entre más compleja sea esta cuestión, obviamente, de las normas, pues se va haciendo más compleja la organización social. Necesitamos jerarquías, ¿sí? Por eso hay mucha problemática en cuanto a formas de gobierno que pretenden establecer que todos tenemos exactamente el mismo orden. Por eso todos somos, sí, claro, pero al final de cuentas sí necesitamos una organización social forzosamente. Decían en algún momento, y eso lo escuché con un sociólogo hace varios años, era estudiante, y él decía, la parte, siempre se nos plantea la situación de que, wow, ¿no? Pues necesitaríamos que todos en México fuéramos profesionistas, que tuviéramos estudios para que nuestra sociedad tuviera una organización social increíble. La realidad es que no, si ustedes lo preguntan hasta con economistas, se requiere de todo.
o de todos? ¿Qué pasaría si hubiera puros abogados, ingenieros, médicos, arquitectos? ¿Qué pasaría con el campo? Ya no habría quien trabajar el campo. ¿Qué pasaría con el sector obrero? Ya no habría quien trabajara para las empresas. Entonces, ¿qué pasaría? Pues eso haría que nuestra sociedad no pudiera subsistir. Entonces, todos necesitamos, o en todas las agrupaciones humanas, se necesita una organización social, una jerarquización, ¿sí? Ahora, dentro de este ínter o dentro de esta tentativa de ideas, se necesitan reglas para poder, obviamente, reglar las propias relaciones que se van generando. Cuando hablo de reglas, obviamente me refiero a no necesariamente reglas. Pueden ser normas o pueden ser leyes. Eso, digo, creo que a todos nos costó un poquito de trabajo cuando iniciamos en la carrera, cuando teníamos que definir qué era una regla, qué era un convencionalismo, qué era una norma jurídica, qué era una ley. Pues todas estas son las que se deben de estructurar para poder ser instrumentos jurídicos que se puedan utilizar para esa organización. No solamente a las personas como componente de la agrupación, sino también estas reglas específicamente para las personas que se encuentran en el poder o que tienen el poder para tener que resolver los conflictos o para poder resolver los propios problemas que se generen dentro de las agrupaciones. Por eso yo les comentaba, no recuerdo, creo que en nuestra primera sesión yo les comentaba eso. Yo no puedo pensar que la fórmula o la forma de organización social que tiene Francia nos va a servir a México, o la que tiene México le va a servir a Venezuela. ¿Por qué? Porque no solamente importa la cuestión de la forma de cómo se hace, sino de quiénes integramos esa sociedad. ¿Sí? En este caso nosotros. Sí, está padrísima la forma en cómo maneja su economía China, pero los ciudadanos chinos tienen otra ideología, otra forma de pensar, otra cultura, otras reglas desde casa que en México no se manejan de esa misma manera. Entonces, ¿a qué va todo esto? Pues que cada agrupación humana tiene que ir fundamentando sus reglas de acuerdo a la utilidad que tengan, ¿sí? Bueno, ahora, tenemos diferentes, vamos a denominarlo así, tenemos diferentes tipos de poder dividir o de poder decir cuál es la definición propia con la que cuenta la soberanía, o en el caso de, perdón, de supremacía o específicamente de supremacía constitucional. Nos importa más la parte de supremacía porque cuando decíamos constitucional, pues ya sabemos que se refiere a la Constitución. Ahora, para eso tenemos diferente clasificación de la Constitución en todo lo que tiene que ver con la teoría política. No somos politólogos, sin embargo, pues sí tenemos que saberlo. Tenemos una primera que es la de Carl Schmitt. Él por lo menos decía o consideraba que la parte de la propia Constitución o de la propia supremacía constitucional, que es lo que a nosotros nos importa, va con una parte de que se tienen que reconocer diferentes tipos de conceptos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ver a la Constitución como una cuestión no solamente de normas, sino también como una cuestión política. ¿Por qué? Porque obviamente en la Constitución también encontramos artículos que regulan el ejercicio del poder, ¿sí? Ahora, tenemos varias cuestiones que regulan el concepto de lo que es la Constitución. Tenemos uno que nos habla en la forma absoluta. Cuando nosotros hablamos de la Constitución en sentido absoluto, tiene que ver con la parte de que se genera una unidad política existente. ¿Qué quiere decir? Ya se encuentra el poder, ahora nada más tenemos que buscar la manera de cómo limitarlo o de cómo controlarlo para que no se nos salga de la mano. Porque si se nos sale de las manos, ¿qué es lo que pasaría? Pues caeríamos en una cuestión autoritaria, y eso lo hemos venido viendo como resultado en diferentes países. También encontramos a la Constitución como, y eso es lo que le da el carácter de suprema o en supremacía, encontramos a la Constitución, según lo que maneja este autor, como que la Constitución es norma de normas. Acá como que podríamos nosotros entender, pues que tiene que ver con toda la cuestión positiva, que tiene que ver con la parte de, al tener una constitución, es porque ya se generó un acto del poder constituyente. En este caso, pues obviamente hablaríamos del poder legislativo.
y que no solamente la Constitución contiene normas cualquiera o normas simples, sino que obviamente representa el único momento en el que se decide lo que se va a hacer con toda la unidad política. Y obviamente, pues por eso el carácter tan valioso que se le da a la existencia de la propia Constitución. Ahora, eso recordemos que tenemos titulares del constituyente, ¿sí? O sea, titulares del poder constituyente. En este caso de nuestro país, titulares del poder legislativo. Obviamente, ¿quiénes serían los titulares del propio poder constituyente? No de los representantes, sino del propio poder constituyente. Pues obviamente la democracia, en el caso del monarca o de la monarquía que en este caso se maneje. Específicamente en nuestro país nosotros sabemos que no hay una monarquía. ¿Qué forma de gobierno tenemos nosotros? Democrática. Exactamente, democracia. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se va a hacer lo que un solo individuo que se considere, en este caso el presidente de la República, no se tiene que hacer forzosamente lo que él diga. ¿Por qué? Porque tenemos una cuestión que limita su propio poder y eso es lo importante de la propia Constitución. Y que si no la tuviéramos, pues muy probablemente sí tendríamos esa cuestión de que los gobernantes podrían reelegirse todas las veces que quisieran, podrían hacer exactamente lo que ellos se les diera completamente la gana. Es más, podrían emitir normas que les conviniera tanto a la cuestión política como la cuestión personal. Ahora, en esa cuestión y en esa misma situación, la supremacía constitucional sí tiene un origen. ¿Qué quiere decir? Hay un contexto y hay una situación histórica completamente previa. En el caso de la supremacía constitucional, hablando en esta parte de la norma o de la cuestión escrita que se puede decir, no es mexicana, porque eso también cabe mencionarlo. La realidad es que no fue nuestro país el que dio el parteaguas para el principio de supremacía constitucional, sino que esto se dio o parte de Estados Unidos de América. Y nosotros sabemos que pues al ser nuestro vecino más cercano, pues traemos o tendemos a jalar o adquirir muchas de las figuras jurídicas que ellos poseen. Básicamente se da por un señor que se llamaba Jim Cabot. En el caso de Jim Cabot, nosotros podríamos pensar que tuvo que ver con las leyes y el conocimiento del derecho. La realidad es que no es así. Él, de hecho, ni siquiera era norteamericano, él era genovés y se dedicaba a toda la cuestión del trasiego, a toda la cuestión mercante, y era un navegante precisamente inglés. Estamos hablando por ahí del año 1497. Y él precisamente fue el que logró visualizar, por llamarlo de alguna manera, lo que abarcaba o la propia porción territorial que tenía la cuestión norteamericana. Y obviamente él ya podía distinguir que si un territorio quedaba delimitado, qué era lo que reglaba a ese territorio que él alcanzaba a ver que ya se encontraba delimitado. Bueno, ese fue el primer parteaguas y él empieza como a hablar de esta parte de la normativa en un solo territorio. Ya después, estamos hablando de 1497, de ahí hubo un margen de, ¿qué será? 87 años, porque ya en 1584 es cuando un par de hermanos ya nombran o ya designan a una región específica territorial, que era la cuestión de Virginia, la nombran en honor a la propia reina Isabel. Y de ahí, históricamente sabemos que se llama Reina Virgen. Con esa parte es cuando se adquieren las propias colonias inglesas, que son las que nosotros conocemos que se encuentran dentro de ese propio territorio. Por mencionarles algunas, las Carolinas. Carolina del Norte, Carolina del Sur, Maryland, Connecticut, imagínense, en el caso tenían la parte de Nueva Holanda, que es lo que actualmente nosotros conocemos como la parte de Nueva York. O sea, técnicamente era territorio inglés. Con esa parte se tuvieron que dar cuenta que tenía que haber algo que pudiera constituir y que pudiera arreglar los territorios que en ese momento se encontraban. Y obviamente era imperante
que tuvieran un solo cuerpo normativo que pudiera regular a todos estos lugares, sobre todo con la adquisición y pues, claramente con la distinción que había en ese momento de lo que es un territorio inglés y de lo que es un territorio norteamericano. Ahora, todas las personas que habitaban, como lo hemos visto a través de, ustedes ya llevaron historia universal, historia del derecho mexicano y todo este tipo de cosas, los pobladores que obviamente se encontraban dentro de estas tierras que les acabo de mencionar, pues tenían que conformar diferentes tipos de grupos, ¿sí? Y estos grupos, pues obviamente tenían en ese momento algo que se conocía como religiones puritanas, ¿sí? Y obviamente estos derivaban de una creencia que hasta la fecha todavía hay mucha gente que tiene esa ideología, que era la ideología protestante. Y obviamente lo que se hacía ahí es que los líderes buscaban que se unificaran todas las colonias. ¿Para qué? Porque era mucho más sencillo tener una sola ley o un solo cuerpo normativo para regular a toda esta cantidad de lugares y a toda esta cantidad de gente, ¿sí? A que cada uno tuviera su propia normatividad, pues el control para el poder les iba a costar muchísimo trabajo. Entonces, a raíz de todas esas pequeñas uniones, se vio la necesidad de tener que unificar todas las colonias. Cuando se unifican las colonias es cuando salen completamente la expedición de un cuerpo normativo completo, que era decisión propia de todos los individuos o todos los ciudadanos de esos lugares. Digo, eso ya estaríamos hablando de la fecha de 1698. Entonces, si nos damos cuenta, tuvieron que pasar otros 100 y tantos años más para que pudieran darse cuenta que necesitaban un solo ordenamiento y no nada más que fuera un ordenamiento, sino que fuera el ordenamiento supremo para regular todas las conductas de todos los individuos, ¿sí? Bueno, en el caso tenemos también antecedentes, ya les comentaba, tenemos antecedentes remotos o por lo menos las primeras ideas se dan precisamente en Estados Unidos. Si ustedes buscan, digo, por cuestión histórica, van a poder cotejar que el primer documento que se encuentra es un documento de 1620, que ya tiene una estructura, vamos a llamarlo así, como un tipo de estructura de la cuestión de una constitución. El documento, si lo buscan, se llama Mayflower. Este documento se supone que se encontró ni siquiera en tierra firme, sino que se encuentra en un barco y que obviamente llega a territorio norteamericano y que los peregrinos que llegan junto con esta embarcación, pues son los que deciden, obviamente, dedicarla o adjudicársela como un tipo de documento que tenían que seguir. Y a raíz de eso, pues ya es como se puede contemplar o se puede cotejar el primer vestigio que tuvieron la primera colonia permanente de Nueva Inglaterra en ese mismo año. Y es el primer vestigio que se tiene y obviamente se fue modificando, se fueron tomando ideas y demás para poder establecer a comparación de la Constitución que ellos manejan actualmente. Lo importante de este documento, pues podríamos hablar millones de cosas que no acabaríamos claramente, pero lo que a nosotros nos importa, sobre todo en la cuestión constitucional, es que en ese documento se generan o brillan, por lo menos, 4 condiciones. Y estas 4 condiciones lo que hacen es poder regular la organización que se da posteriormente dentro del territorio americano. Ya se habla de que se tenga un tipo de gobierno completamente preestablecido, cuando al principio solamente era un pacto social. Eso es muy importante porque resulta que, o es un problemón, porque sí, también hay que mencionarlo, muchas veces las cosas no las hacemos como por voluntad, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos un pacto, ustedes y yo vamos a hacer un pacto de que van a comprometerse a estudiar. Pues la realidad es que muy probablemente no lo hagan, ¿no? Pero sin en cambio, si ya se maneja como una normatividad, pues ahora sí que aunque no quieran, lo van a tener que realizar. Lo mismo pasó aquí. O sea, ahí obviamente antes se manejaba un pacto social y con este documento previamente establecido ya se habla de que el gobierno ya va a estar predeterminado. También ya se habla de una autosuficiencia por parte del gobierno, o sea, de un autogobierno. Y también
ya se hace la redacción de las condiciones políticas que se iban a tener que manifestar. Por lo menos las mínimas, digo, tampoco estaba tan completo el documento, pero por lo menos ya era el vestigio de que ya se iban a establecer las condiciones mediante las cuales se iba a regir el ejercicio del poder. ¿Qué quiere decir? Pues el tiempo que iban a durar, los requisitos que tenían que cumplir, qué pasaba si no cumplían con esos requisitos, o qué pasaba si no cumplían con su trabajo. Bueno, estas condiciones mínimas de carácter político también ya se encontraban contenidas dentro de este mismo documento. Bueno, acá nos vamos a quedar, nada más para que recuerden, nos vamos a quedar precisamente en esta diapositiva en donde vamos a ver qué significa la supremacía constitucional en el carácter de ser fundamental para la cuestión de una normatividad jurídica dentro de nuestro país. Y precisamente ahí vamos a ver la parte de del por qué se considera la Constitución como un documento legal supremo. Y como por qué caramba se tendría que encontrar en la cúspide y no se puede encontrar en la cúspide algún otro documento de alguna otra materia o de alguna otra cuestión. Y a raíz de eso, ya nada más les voy a pedir que estén muy al pendientes, por favor, de la plataforma. De hecho, no recuerdo, pero creo que sí, su actividad tiene que ver con la pirámide de Kelsen. ¿Alguien sabe qué es la pirámide de Kelsen? ¿No? Bueno, voy a ver si no les voy a modificar la actividad. Precisamente si no es la actividad que está precisamente en la plataforma, se las voy a modificar. En la pirámide de Kelsen van a poder entender un poquito mejor lo que es toda la parte de la jerarquización de las normas. Pero ya yo se los estaría cargando como en unos 15 o 20 minutos. ¿Sí? Sí, porque no es esa abogada la actividad. ¿No es la actividad? No. ¿Qué les apareció? Bueno, a mí me apareció un cuadro donde tengo que poner unos productos. Productos. Sí, aparece de obesidad, algo así. Creo que es como de emprendedores. Está mala actividad. Ah, caray. A ver, déjenme checar, porque sí hay problemas, sí hay problemas. Y les digo que de hecho hace rato no me aparecía nada en la plataforma estaba en blanco. A mí tampoco me aparece nada. ¿Mande? A mí tampoco me aparece nada. Saben que las actividades están ocultas para ustedes. Hasta que yo les pongo fecha límite y obviamente las pongo visibles es cuando las pueden consultar. Por eso le decía a su compañera, no les pude hacer la modificación y pues por tanto ya se quedó así. Pero déjenme lo checo en unos minutos y ya nada más lo checan en la tardecita para que tengan obviamente de aquí hasta el día martes para que puedan realizar su actividad. ¿Sí? Sí, está bien. Perfecto, pues Sí. cuídense mucho y ya váyanse a su siguiente clase. Sí, gracias. Gracias, abogada. Bonito fin de semana. Adiós. Bye. Igualmente, cuídense. Gracias igualmente.